Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana que nos permite el bendito Espíritu Santo traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias al Señor por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en su paciencia, en su bendita misericordia, hermanos, siempre Él busca que nuestro corazón siempre se comprometa delante de nuestro Padre Celestial a tener siempre, queridos hermanos, una comunión, una cercanía con nuestro Padre Celestial. Eso es lo rico del Evangelio, saber que todos los días nos levantamos a agradar a nuestro Dios. Pero sobre todo, queridos hermanos, vivimos tiempos donde vamos a enfrentar, nosotros tenemos que ir entendiendo que no nada más nosotros estamos. Tenemos que estar entendiendo que la vida del Hijo de Dios siempre será atacada. Tenemos que entender que, hermano, el Hijo de Dios va a enfrentarse con el hijo que se dice ser Hijo de Dios. Hoy vamos a enfrentar a religiosos que se van a decir hijos de Dios con los verdaderos hijos de Dios. Mi Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. Y esa manifestación de hijos de Dios realmente, queridos hermanos, tenemos que entenderla nosotros. Jesús dijo algo. Mi Señor Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. No todo aquel que diga que es hijo de Dios, realmente es hijo de Dios. O todavía no ha llegado a ser hijo de Dios, todavía no se identifica como hijos de Dios. Acordémonos que en el principio hay personas que son almas, hay personas que son consideradas almas, hay personas que son consideradas ovejas y hay personas que son consideradas hijos de Dios. Por eso en Romanos 10 nos enseña que los que son hijos de Dios, estos son los que son guiados por el Espíritu. Dice su bendita palabra. Dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque no todos alcanzarán, hermano, el nivel de ser hijos de Dios. Dice en Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No todos son guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto depende mucho? ¿Cuánto tiempo le dediquemos a Dios? La dedicación a Dios, hermano, no nos hará que gente que seamos. Ayer predicamos que hay gente que se cree buena, recta, justa, honrada, pero en realidad ellos mismos saben que no son ni honrados, ni respetuosos, ni obedientes. Viven una apariencia de cristianos, viven realmente como aparentando delante de los hombres que como ellos son obedientes, lo dicen delante de hombres, pero en realidad en lo oculto no lo son. Estos van a recibir condenación, van a recibir una fuerte advertencia. La Escritura dice que van a recibir un fuerte golpe en su vida. Y por eso Dios quiere rescatarnos, que seamos sinceros nosotros en las cosas que hagamos. Pero hoy, algo que me mostró el Espíritu mientras me habló el Espíritu, es que en realidad, hermano, no es lo mismo ser un hijo que ser un religioso o que ser un cristiano. No es lo mismo. El Espíritu habló mi corazón, hermano, en esta mañana. Y yo por eso quiero hablarles un poquito que no cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Pero los hijos de Dios tienen una señal muy fuerte, tienen un sello muy fuerte en su vida, que es la misericordia. Estamos viviendo tiempos que la maldad y la mucha religiosidad en este mundo, hombres religiosos, hermanos, que lo que nunca cambiaron fue su corazón, o su corazón nunca cambió. Hombres religiosos conocedores de letra,
y nada de conocimiento de la vida de Cristo. No tienen conocimiento que es la salvación. No tienen conocimiento por qué Dios es tan piadoso, es tan bondadoso, hermano, es tan lleno de misericordia. Por eso nos enseña, hermano, que los hijos de Dios tienen que tener la característica, tienen que llevar la imagen del Hijo de Dios. Y la imagen de Dios, Cristo no es cristiano. Cristo no es evangélico. Cristo no es católico. Cristo no es musulmán. Cristo no es mormón. Cristo no es testigo de Jehová. Cristo es Hijo de Dios. Mi Señor Jesús es Hijo de Dios. Él no pertenece a ninguna religión ni a ningún nombre de religión. Por eso nosotros estaremos hablando siempre la diferencia entre el Hijo de Dios y ser cristiano. Para mí, ser cristiano no existe, porque yo no veo en ninguna parte del tiempo que se reunieron los cristianos, los que fueron cristianos, no lo dice, sino dice los que han lavado su sangre. Estos son llamados hijos de Dios, aquellos que son discípulos, aquellos que son vírgenes, aquellos que son el pueblo de Dios, pero nunca menciona la palabra cristiano en el tiempo final. O estos son los cristianos que estaban en la tierra de la Nueva Jerusalén. No lo dice. La Nueva Jerusalén, el caminar de los santos. O sea, aquellos que llevaron una vida conforme a la vida de Cristo. Aquellos que nunca se pasaron años, sino que en realidad, hermano, vivieron conforme al corazón del Señor. Ser hijo de Dios es vivir y andar conforme al corazón de Dios, no conforme a la letra. La letra nos enseña lo delicado, lo duro de esto, mostrándonos a través del ejemplo. Pero si algo no va a enseñar la Escritura, literal no lo enseñará. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios. En las Escrituras nos visualizan cómo es el amor de Dios, cómo es la misericordia de Dios, cómo es la justicia de Dios, cómo es la bondad de Dios, cómo es la ternura de Dios, cómo es la compasión de Dios, cómo es realmente la fidelidad de Dios, cómo es realmente el por qué Dios es grande, es perdonador, es amable, es cordial. Claro, sin rebasar la línea, porque todo aquel que rebasa la línea entonces conocerá a un Dios celoso, a un Dios fuego consumidor, un Dios con ira, o sea, que envía ira, un Dios que derrama el enojo, un Dios con aquel que no se juega, un Dios con aquel que se atreve, hermano, a tocar lo más sagrado de Él, que es su presencia, su voz, su nombre. Y segundo, hermano, el que se atreve a tocar un alma. Por eso, hermano, yo creo que el peor enemigo de un cristiano o de un hijo de Dios es otro hijo, o sea, alguien que se cree un hombre religioso. Aquellos que no saben cuál es el propósito de Dios en los hombres y cuál es la salvación. Por eso el propósito de este programa, hermano, es mostrarles a ustedes el corazón de Dios, es presentarles a Cristo. Cristo es el amor de Dios. Hay muchas cosas que el hombre no va a entender, o no vamos a lograr entender por qué Dios es tan bueno con las personas, por qué Dios es tan amable con las personas, por qué Dios no mira la apariencia, sino mira el corazón. Dios se apiada de las personas. Nunca lo vamos a entender, nunca. Al menos mientras tengamos este corazón malvado, perverso, engañoso, odioso, envidioso, sin misericordioso, sin amor, porque eso es lo que dice la Escritura, que es el corazón del hombre. Por eso el Hijo de Dios tiene que tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si no ha cambiado su corazón, es imposible que pueda entender la salvación. Es imposible. Por eso ser cristiano no es lo mismo que ser hijo de Dios.
Porque la Escritura dice que en este tiempo vamos a enfrentar a falsos cristianos, a falsos hermanos, a falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestro. Vamos a enfrentar falsos evangelios, falso espíritu, falsos cristos. Vamos a enfrentar falsos dones, falsas unciones. Vamos a enfrentar, pero sobre todo vamos a enfrentar, muchos cuando digan ven en mi nombre, dijo en el libro de Mateo 24, versículos 3 y 4, el Señor dijo, a muchos se engañarán y muchos vendrán en mi nombre. Y eso representa, queridos hermanos, que en este tiempo aparecerán falsos hijos de Dios. Falsos hijos de Dios. Hay gente que son falsos. Hay cristianos que son falsos hijos de Dios. No son hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene señales. El Hijo de Dios tiene sello. El Hijo de Dios tiene comportamientos. El Hijo de Dios es aquel que actúa conforme a el Espíritu que habita en él. En este tiempo vamos a enfrentar a falsos hijos de Dios, a falsa gente. Religioso es alguien que según la palabra religioso es alguien que es muy devoto, es alguien que se dice que es muy metido con Dios, que está muy metido. Mira, si el religioso dice que está muy metido con Dios, hay gente que ni ora, hay gente que se la pasa, hermano, entretenido, se la pasa durmiendo, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para meditar en la palabra, no tiene tiempo para los cultos. Por eso la Escritura dice, si el justo a duras penas se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. ¿Dónde quedará entonces aquellos que, hermano, que todavía el religioso tiene ventaja sobre aquellos hermanos que ni tan siquiera tienen tiempo? Los religiosos tenían tiempo y eran falsos. Los religiosos tenían tiempo, pero eran falsos. Y hay quienes son realmente hijos de Dios, pero no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para la oración, no tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para que los enseñe uno, no tienen tiempo para eso. Por eso es más peligroso. Dentro del camino de Dios es más peligroso una persona que no tiene tiempo para Dios. Por eso la Escritura dice que los religiosos ignoran. Los religiosos, su problema del religioso, hermano, es su ignorancia. Pero el problema, hermano, del que no busca, del necio o del terco, hermano, es su sabiduría. Es su sabiduría. Ese es su problema. Porque cree que todo lo que dice realmente es de Dios. Sin que tenga comunión, sin que tenga búsqueda, sin que tenga una relación para con Dios. Ese es un problema. Es más creíble un religioso que alguien que se dice que busca a Dios, que Dios está con él y no tiene comunión con Dios. Es muy peligroso. Según la Escritura es muy peligroso. Por eso, hermano, en estos tiempos vamos a enfrentar a los falsos hijos de Dios, a los que no tienen comunión con Dios, a los que no tienen una relación diaria en el Espíritu, en una búsqueda. Porque voy a decirles, hermanos, que el que tiene una relación con el Espíritu, el que tiene una relación con Dios, no se llena de letra, sino su corazón se llena de misericordia. Su corazón se llena de bondad, de amor, de piedad. Por eso dice, hermano, que el Señor dijo en el libro de Lucas 3, versículo 8, hacer por frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros,
tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Acá dice algo. Aquí estamos hablando de un falso hijo de Dios. Un falso que dice que es hijo de Dios, que es hija de Dios, pero el hermano no produce frutos dignos de arrepentimiento. Al otro día decíamos que hay líderes, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hay mujeres líderes, hay hermanos de todos los niveles que dirigen una iglesia, que están al frente de una iglesia, pero no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Son de los que nunca han pedido perdón, nunca piden disculpas, nunca reconocen sus fallas, son duros de corazón, van a recibir castigo. Van a recibir castigo. Dice que están acumulando la ira de Dios sobre sus vidas. Un corazón no arrepentido, que nunca se equivoca, que nunca falla, que todo el tiempo defiende que está bien, que nunca se escucha de su boca estoy mal, va a enfrentar la ira de Dios un día. Eso no quede duda. No quede duda. Por eso dice que, hermano, el hacha está puesta a la raíz de ese árbol. Todo el árbol que no da fruto será cortado y será echada en el fuego. Va a terminar en el infierno. Las personas que no piden perdón, no piden misericordia, o sea, no se arrepienten de sus pecados, no confiesan cuando se equivocan, cuando tienen el error, van a terminar mal. Esto no es juego. Eso de decir que soy hijo de Dios y creérselo, eso es gravísimo. Si de su boca nunca piden perdón, si de su boca nunca piden misericordia, pero sí son buenos para juzgar, sí son buenos para condenar. Porque el problema de un falso hijo de Dios es que condena, es que juzga, es que ataca la vida de los demás. Ese es realmente la característica de alguien que es falso. Falso. Por eso su problema no es la ignorancia. Su problema es creer que todo lo que dice es verdad. Por eso estamos hablando de esta característica. Por eso el Señor me habló y me dijo, no es lo mismo ser hijo de Dios que un cristiano. No es lo mismo. Juan 8, versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis los que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nosotros, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué es lo que estaba diciendo mi Señor Jesús? Como hijo de Dios. Ellos también decían que eran hijos de Abraham. Y ahí estaba el hijo de Dios, el hijo también de Abraham. Viene de la raíz de Isaí. Porque es hijo de Abraham, es hijo de David. Las obras de Abraham harían. ¿Por qué quieran matarme? Decían mi Señor Jesús. Porque les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Jesús hablaba, accionaba y actuaba conforme a lo que había oído de Dios, lo que había aprendido de Dios. Ellos no habían aprendido de Dios, ellos habían aprendido de sí mismos. Porque el hombre que no se deja enseñar la voz de Dios, el hombre que no pasa tiempo con Dios, va, hermano, a refutar todo, no va a creer. A mi Señor Jesús, que les decía que Él venía a salvar. Los falsos hijos de Dios, los falsos cristianos, se opusieron a Él porque ellos no escuchaban la voz de Dios. Por eso es importante decir que todo lo que nosotros hablemos, digamos, la palabra dice, y vamos a actuar conforme a la gracia, no conforme a la letra. Hay gente que agarra la Biblia literal y quiere juzgar y quiere tronar la vida de alguien.
pero hay que hablar conforme a la misericordia, conforme a la bondad, conforme a la gracia de Dios. Claro, o sea, mi Señor Jesús no lo querían por eso, porque Él hablaba conforme a la gracia, conforme a la misericordia, porque Él vino a salvar, no vino a destruir. Él vino a salvar, no vino a condenar. Él vino a salvar, no vino a juzgar. Él vino a salvar, no vino, hermano, que la gente se echara a perder. Él vino a ayudarlos a que se salven, a convencerlos por medio del Espíritu que realmente se salvaran. Porque era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón del Padre. El oír la voz, por eso la voz se oye desde el corazón de Dios. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice, hermano, que ellos hablaban, mi Señor Jesús hablaba desde el fondo del corazón del Padre. El verdadero Hijo de Dios habla desde el fondo del corazón del Padre, conforme al deseo del Padre, conforme a las intenciones del Padre. De esa manera habla. Pero ellos defendían que eran hijos de Dios también, pero ellos querían matarlo. Ellos no entienden. Un falso hijo de Dios no entiende lo que es misericordia, no entiende lo que es amor, no entiende lo que es paciencia, no entiende lo que es fidelidad, no entiende lo que es obediencia, porque realmente para cambiar el corazón se necesita primeramente ser obedientes, ser sujetos a la voluntad de Dios, que lo que Dios diga, aunque no nos parezca, lo tenemos que aceptar, porque Él está actuando primeramente por la salvación. Por la salvación, hermano. Nos parezca o no, Dios va a poner siempre en resguardo la salvación de los demás antes que nuestro parecer, porque el corazón de Dios no es igual al de nosotros. Para nada, queda muy lejos el corazón de Dios. El Hijo de Dios no se conoce porque dice que es hijo de Dios, o porque va a una iglesia, o porque sirve a Dios, o porque es un pastor, o porque es un líder. El verdadero Hijo de Dios se conoce porque su corazón es conforme al corazón de Dios. Hay gente que no ama las almas, siempre busca la destrucción. Por eso estos defendían que eran hijos de Dios. Hay otro pasaje donde dice, Juan 17:17, falsos hijos de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Y si yo hablo por mi propia cuenta. Hay una diferencia entre que dicen que hablan de parte de Dios y en realidad están hablando por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No se está cometiendo ninguna injusticia cuando se habla de parte del corazón de Dios conforme a la misericordia de Dios. ¿No os dio Moisés la ley a ninguno de vosotros? ¿Cumple la ley? No os dio, dice, pero ustedes procuran matarme. Decían que tenían la palabra de Dios, pero estaban actuando por su propia cuenta. Nadie los había enviado. Nadie los había enviado a juzgar, nadie los había enviado a condenar, nadie los había enviado a destruirle la vida de los demás, nadie. Cuando Dios no le permite a una persona meterse en la vida de los demás, te está actuando por su propia cuenta. Nadie puede meterse en la vida de los demás hasta que Dios hable. Porque si no está actuando por su propia cuenta, está actuando bajo su propia justicia. Por eso hay que esperar los tiempos de Dios cuando Dios hable. Por eso cuando tengamos un problema, alguna situación, orarle a Dios y que Dios hable en algún momento. Pero si nosotros actuamos sin antes que Dios nos mande, es actuar con nuestra propia justicia, es adelantarnos antes de que Dios hable, hermano, y lo único que vamos a hacer es matar la vida de los demás.
Por eso hay que esperar. Por eso dice la Escritura que todo asunto con Moisés se lo traían a Moisés. Esos jueces, hermanos, esos hombres que traían a Moisés el asunto, Moisés los presentaba delante de Dios, y Dios cuando hablaba, entonces cuando la gente cambiaba. Pero no, la gente presionaba a Moisés para que anda, y él iba con la gente, y él no, esperaba el tiempo de Dios. Porque si nosotros no actuamos conforme al tiempo de Dios, estamos haciendo nuestra propia justicia, estamos actuando bajo nuestra propia cuenta, hermano, y lo único dice que la intención de actuar sin que ante Dios hable. La intención del corazón, dice, es matar. Es matar. No esperaron los tiempos de Dios que Dios hable, sino estaban a dale. Lo que querían era matar. Así actúa un falso hijo de Dios. Así actúa un falso religioso. Un falso que tiene mucha espiritualidad. Alguien que dice que se mete con Dios, y en realidad no es cierto. Porque la característica de alguien que se mete con el Espíritu Santo, que se mete con el Señor, que se ama la palabra, que se mete en el Espíritu, siempre está clamando misericordia, misericordia, es que busca la vida de los demás, que Dios hable a tiempo, fuera de tiempo, que Dios hable en un momento determinado, no cuando el hombre le dé órdenes a Dios. Porque esto es querer matar, esto es actuar bajo su propia cuenta. Los falsos van a querer adelantarse para cuando Dios quiera hablar, cuando Dios quiera tocar el tema. Por eso es importante entender que hay gente que actúa antes de que Dios hable. Lo único que va a hacer es echar a perder las cosas. Por eso en el libro de Juan 8, versículo 47 también habla de otro tema. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, no dice habla, sino que primero oye las palabras de Dios. Por eso mi Señor Jesús dijo, ustedes quieren matar, dice, pero lo cual yo hablo lo que he oído de Dios. Yo hablo lo que he oído, de lo que sé que Dios actúa. Hablo la verdad, o sea, he hablado, la verdad no era la que estaba en él, sino la que él había escuchado del Padre. La que el Espíritu había mostrado, hermano, conforme a la misericordia. No eran sus palabras, eran las palabras del Espíritu. Ahora, hay gente que si no pasan tiempo con el Señor, ¿cómo dirán que fue el Espíritu? ¿Cómo dirán que fue Dios? Si no pasan tiempo en oración, no pasan tiempo buscando. Por eso la obediencia, el temor, la sujeción, el amor a la palabra, lo único que va a cambiar es el corazón. Dios va a cambiarle el corazón misericordioso. Por eso, cuando venga mi Señor Jesús, ¿hallará gente de fe? ¿Hallará gente que le crea a Dios, que le crea más a la palabra que a los hombres? Yo le creo más a la palabra, cómo Dios actúa para salvar, cómo Dios habla para rescatar, que lo que digan cualquier persona. Por eso dijo aquí, yo no puedo actuar antes de lo que Dios no quiera, porque entonces estaré actuando, ¿qué dice, hermano? Por mi propia cuenta. Y lo único que estoy queriendo hacer es matar. Por eso Juan dice, ustedes quieren matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, mi Señor Jesús les estaba diciendo, les estaba explicando el amor, les estaba explicando la misericordia, pero ellos no lo recibían. Pero ustedes ahora, dice, quieren matarme. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Claro, el Padre, el diablo. Porque los deseos de vuestro padre, el diablo, querían hacer. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis. No dice, yo he visto cómo Dios salva, yo he visto cómo Dios rescata, yo he visto cómo Dios está haciendo esto. Todo lo que hacía mi Señor Jesús, el verdadero Hijo de Dios, no es aquel que dice la Biblia, y que yo pienso y que yo creo.
No, el verdadero hijo de Dios dice: lo que he visto, lo que he oído, lo que he tocado, lo que he sentido, que veo que hace el Padre, que oigo lo que habla el Padre, que he visto la grandeza de Dios. Entonces eso es lo que hablo, eso es lo que digo, porque yo he visto que Dios así actúa, porque yo oigo que Dios así habla, porque yo veo que así Dios hace su obra. Ese es el verdadero hijo de Dios. El falso actúan por su propia cuenta. El falso hijo de Dios actúa por su propia cuenta. Él no quiere salvar, él quiere matar. Él quiere matar. Por eso mi Señor Jesús dijo que vino a dar vida. Dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos bendición. Él vino a darnos vida, a robar, a matar. Y Él vino, hermano, no vino a destruirnos. Él vino a edificarnos, a hacernos crecer realmente, contrario a todo lo del diablo. Pero acá dice, hermano, que Él no hablaba nada de lo que había visto, lo que había, porque ¿saben por qué? Porque Él pasaba mucho tiempo para poder entender la palabra, para poder realmente cambiar el corazón. Se necesita pasar mucho tiempo en la palabra, se necesita pasar mucho tiempo en la reflexión, se necesita pasar mucho tiempo en la meditación, como dice en Josué 1, versículos 7, 8, 9. Se necesita mucho tiempo meterse en la intercesión. Se necesita mucho tiempo meterse en ayuno. Meterse, Señor, habla mi vida, muéstrame la salvación. Yo he aprendido después de 12 años. He aprendido más o menos, hermano, lo que es la salvación. A partir de los 12 años, el Señor me mostró a mí que era la salvación. ¿Quién es la salvación? Creo con todo mi corazón que entre más se meta uno con Dios, más se entiende por qué Dios ama al mundo, por qué Dios es tan misericordioso, por qué Dios no los quiere juzgar, por qué Dios no los quiere condenar. Por eso el propósito de esto, hermanos, es estarlos llamando, que tienen la oportunidad de arrepentirse, que tienen la oportunidad de cambiar. Hay gente que no sabe la diferencia entre maldad, entre desobediencia, entre pecado, entre rebelión, entre maldad, entre lo que no está bien, entre lo que no se ve bien, en lo que, hermano, y en lo oculto. Hay gente que no sabe nada cuál es la diferencia entre todas estas cosas. No saben cuáles son las obras que condenan y cuáles obras no condenan. Por eso hoy están condenando conforme a lo superficial y no conforme a lo que Dios está. Por Cristo nos vino a salvar. Por eso Él vino, hermano, a salvarnos. Él nos vino a condenarnos, no vino a juzgarnos. Pero se necesita pasar mucho tiempo con Dios para... ¿Qué es lo que Dios nos enseña en ese tiempo que pasamos con Él? ¿Cómo es lo que a mi Señor Jesús le mostró? A Él le mostraba, y Él cuando bajaba de la oración, Él cuando bajaba de la presencia, Él sabía tratar a los de gente. Ya no los trataba con palabras, los trataba con misericordia. Les hizo ver el Padre que, hermano, que la palabra se hizo carne, o sea, se hizo una vida en nosotros, y la vida tiene que ser en un trato. Esa era la diferencia. La diferencia es que los falsos, es que la Biblia dice, pero los verdaderos dicen conforme a la gracia, conforme a la misericordia de Dios, cuidando siempre la salvación y esperando de que Dios hable en su tiempo, esperando de que Dios actúe en su tiempo. Porque, hermano, porque no podemos nosotros adelantarnos, porque si no buscaríamos la muerte de los demás. Por eso se necesita pasar mucho tiempo. El Hijo de Dios se pasaba mucho tiempo, porque ahí decía Él, lo que he visto, lo que he oído, yo veo como el Padre eso. Entonces se enfurecían con Él, querían matarlo, porque detestaban que Él actuara así. Pero porque así se lo había mostrado el Padre. Por eso el Señor dice que ellos
estaban actuando por su propia cuenta. Por eso digo el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oí vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes no oyen la voz de Dios. Leer la Biblia no es oír la voz de Dios. Cualquiera la puede leer, pero cuando usted va en Gálatas 1, va a encontrar que Pablo se conocía toda la Biblia. Por eso mataba gente, porque conocía toda la Biblia. Por eso mataba a la gente, porque conocía la Biblia. Pero él no conocía a Cristo. Es la diferencia entre el que mata y el que da vida. Uno conoce la Biblia y otro conoce a Cristo. ¿Quién cree que tiene más peso, hermano? ¿El que pasa más tiempo con Cristo o el que pasa más tiempo de vez en cuando lee o que se come la palabra? ¿Quién cree que va a conocer realmente la misericordia de Dios? ¿Quién cree que va a salvar? ¿El que conoce Biblia o el que conoce a Cristo? El que pasa más tiempo con Cristo, el que pasa leyendo. Por eso a Pablo se le reveló quién era la salvación. A Pablo se le reveló. Hay gente que cree que, hermano, que Cristo no se aparece y nos muestra quién es qué es la salvación, quién es el Salvador. Claro, al que se atreva a salvar hoy será objeto de burla, será objeto de menosprecio, será objeto de rechazo. Por eso, mi Señor Jesús, porque actuaba con misericordia, con piedad, lo atacaron y por eso lo mataron. Por eso en el libro de Juan, a él lo mataron por una cosa. Dice el libro de Mateo 20, versículo 13, lo mataron por esta razón, por el tiempo que pasaba con Dios. Por el tiempo que pasaba con Dios. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo con un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito dice, hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los postreros, dice, serán los postreros. Dice así, los primeros serán los postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Subiendo a Jerusalén, tomó a los 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, le condenarán a muerte y se entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. ¿Saben por qué a él lo mataron? Por envidia. ¿Saben por qué a él lo mataron? Porque él era bueno, porque él era misericordioso, porque él era compasivo, porque él era hermano fiel, porque él lo que veía y oía del Padre, eso hacía. Por eso lo mataron. Dice que lo mataron por envidia. ¿O me tienes tú envidia porque soy bueno? Porque ellos no eran misericordiosos, porque ellos no eran compasivos. Se enfrentó falsos hijos de Dios con el verdadero Hijo de Dios. Se enfrentó la letra con la misericordia. Con la misericordia. Se enfrentó el que conoce letra. Se enfrentó con el que conoce a Dios, que conoce a Cristo, ha tenido un encuentro con Cristo. Se enfrentó a aquel que se pasa tiempo, aquel en el celular, se la pasa durmiendo, se la pasa en otras cosas, con aquel que pasa tiempo con Cristo. Cristo quiso enseñarles la misericordia, Cristo quiso enseñarles el amor, y ellos lo mataron por esa razón. Lo mataron por esa razón. Se enfrentó con unos falsos hijos de Dios, que no tienen comunión con Dios. Porque Jesús lo que decía, yo lo que veo en la palabra, yo lo que oigo del Padre, yo lo que veo que Dios está actuando así, eso le decía. Y a ellos no les parecía. No les parecía. Por eso le decían: es que tú estás endemoniado, tú estás mal, dice Juan 8:47.
tú eres samaritano y que tienes demonios. Respondió Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. No le faltaban al respeto, no se sujetaban a la autoridad, no se deshonrarlo, es que no aceptaban la enseñanza de Él. Una persona que pasa tiempo con el Señor le dice, no, es que tú no. Y el Señor dijo, yo no busco no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Pero yo no estoy buscando mi propia gloria, estoy buscando honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, porque eso es lo que veo y eso es lo que Dios ve. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No, es que tú lo que tú dices está mal. ¿Eres tu acaso mayor que nuestro padre Abraham y el cual murió? ¿Acaso tú sabes más que ellos, el cual también murió? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces tú a ti mismo? ¿Quién eres tú? Te le decían. Oh, es tremendo eso, por Dios. Padre bendito, guarda mi corazón. Guarda mi corazón. Jesús respondió, si me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si me glorifico a mí mismo, no estoy actuando bajo mi cuenta, estoy actuando de lo que veo y oigo de lo que dice el Señor a través de su palabra. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Al que ustedes dicen que es vuestro Padre, ustedes expliquen lo que han visto y lo que han oído conforme a la palabra, actúen conforme a Él. Si son realmente hijos de vuestro Padre, el mismo Padre que yo tengo es el mismo Padre que tienen ustedes, actúen entonces conforme a lo que está escrito. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijeren no le conozco, sería mentiroso, porque vosotros como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Estoy actuando conforme a lo que Él dice, conforme a la misericordia, conforme a la piedad, conforme a la compasión. Eso es lo que realmente enseña la palabra. La palabra de Dios no enseña a juzgar. La palabra de Dios no enseña a señalar. La palabra de Dios no enseña a condenar. La palabra de Dios enseña misericordia. No enseña misericordia. Por eso, si yo actúo por mi propia cuenta, estoy buscando la muerte de los demás. Y yo tengo que esperar que Dios hable. Tenemos que esperar que Dios hable en todo esto. El verdadero hijo de Dios espera. El falso hijo de Dios actúa. Actúa. Entonces le dijeron a los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto digo que antes de que Abraham fuese yo, tomaron entonces piedra. Mira, hermano, ¿sabe por qué lo apedrearon? Porque él dijo, yo hago conmigo, yo hago con lo mío lo que yo quiera. ¿Acaso tienen envidia porque yo soy bueno? ¿Acaso me tienen envidia porque soy misericordioso? ¿Por qué? Mira, hermano, ¿acaso a Moisés no lo apedrearon? ¿Quién era el que intercedía por ellos y clamaba misericordia? Y por eso Dios no los mataba a los israelitas. ¿Quién era el que corría la misericordia a salvarlos? Por eso a veces hay que estar pidiendo más por los que son ayudas, líderes, que los que por el pueblo. Porque son los que más juzgan y condenan a la vida de los demás. Y hay que estar pidiendo misericordia por ellos. Señor, no se los tomes en cuenta. Por eso Dios va a encarar a todo lo que es líder, todo lo que es ayuda, todo lo que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sean siervas, sean siervos, sean los que sean. Los primeros que Dios va a llamar a señalar son aquellos que no actuaron conforme a la misericordia. Aquellos que no esperaron el tiempo de que Dios juzgara las cosas, aquellos que no esperaron el tiempo a que Dios hablara, aquellos que no esperaron el tiempo a que Dios actuara. Dios los va a enjuiciar porque actuaron bajo su propia cuenta. Esta es la diferencia entre un hijo de Dios y un falso hijo de Dios, o un religioso que no tiene tiempo para con Dios. Por esto es muy delicado, queridos hermanos. Ser hijo de Dios, cualquiera puede ser hijo de Dios, pero actuar conforme al Hijo de Dios, eso es muy diferente.
Por eso tomaron piedras a alguien que les dijo que él era bueno. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Profesan conocer la palabra, profesan conocer a Dios, profesan conocer a Cristo, profesan tener al Espíritu Santo, profesan ser obedientes, profesan ser fe, pero su corazón quería matarlo. Todo aquel que actúa sin que Dios hable, está matando a las personas. O por eso dice que hoy quieren matar a Jesús, hoy quieren matar a la iglesia, hoy quieren perseguir a la iglesia. ¿Quiénes son los que persiguen a la iglesia? Los que no tienen misericordia, los que no oran: Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Por eso la iglesia de Cristo es como Esther: ten misericordia, Señor. Y destruye, dice, destruye todo plan y destruye a aquellos, Señor, que en realidad quieren matar y destruir a aquellos que son salvos. Eso es lo que pidió Esther, la vida de aquellos que procuraban matar a los que eran salvos. ¿Se los concedió el rey? Sí. Por eso hay gente que está muerta en vida. Dicen que tienen vida, pero están muertos. Eso el Señor se lo dijo en Apocalipsis, cuando les habla a las iglesias. Le digo, están muertos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque esto es importante entender. ¿Quién es la persona que tiene vida? Realmente es aquellos que realmente, hermano, dijo acá: vigílate y sé valiente. Ahora dice en la versión la Sardis, la palabra Sardis significa acusador. La palabra Sardis significa pecador. Eso significa Sardis. Un acusador es aquel que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las obras, cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo, arrepiéntete, porque si no velas, porque si no tienes comunión con Dios, porque si no te metes con Dios, porque si no buscas a Dios, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Tú qué te la pasas? Hay una iglesia que era la iglesia de Sardis, que se la pasaba acusando, se la pasaba señalando, se la pasaba juzgando, se pasaba vigilando la vida de las personas. Él dice: pero sé vigilante, o sea, métete. Lo que pasa que en lugar de meterse con Dios, en lugar de pasar tiempo con Dios, se pasaba vigilando la vida de las personas. Pero estaba muerto, no tenía vida de Cristo. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Por eso, ¿sabe qué es lo que ayuda realmente a un pueblo? ¿Sabe qué es lo que ayuda realmente al esposo, a la esposa, a los hijos? Meterse con Dios. Pasar tiempo con Dios. Ayuda más que estar dale y dale y dale. Eso es lo que realmente salva, queridos hermanos. Y esperar el tiempo que Dios hable. Esto no es así, tan así. Solamente la gente que pasa tiempo con Dios entenderá el corazón de Dios. Entenderá por qué Dios es bueno. Porque Dios hace con sus hijos, con el que Él toma lo que Él quiere. Porque Él es tan bueno, porque es misericordioso, porque, hermano, solamente Él. Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos meternos ahí. Esto es tremendo. El verdadero Hijo de Dios no salva con palabras de imposición o reglas humanas o mandamientos humanos, sino con el amor, con la misericordia que le tiene realmente a las almas. Por eso la primera característica de un ministro, de un líder, de una ayuda, realmente es el amor a las almas. Y todo aquel que ama a las almas vive orando, porque Dios escucha la oración que salva, no la que condena, la que juzga. Porque como la oración de Balaam era un falso, porque pedía juicio, pedía un cambio, cuando Dios, ese es el que cambia.
El hombre no sabe amar. Por eso es mejor hacer las cosas con amor y con misericordia hacia las almas. Porque caeríamos, así se convierten los falsos. El falso hijo de Dios finge amor por los demás. ¿Quién es el que finge amor? Aquel que finge amor es aquel que no obedece y se sujeta a una autoridad. No se sujeta a la autoridad de Cristo. No pasa tiempo con Dios. Se necesita pasar tiempo con Dios. Tiempo para poder cambiar el corazón, para poder entender el amor, por qué Dios ama tanto a las almas, porque Dios pasa por alto muchas cosas. Por eso el corazón de Dios es puro. ¿Por qué? Porque, hermano, porque en Él no hay malas intenciones. Él juzga las intenciones del hombre, pero en Él no hay malas intenciones. Pero el hombre actúa si el hombre actúa en su corazón, actuando por su propia cuenta, Él va a matarlo, va a matar. Porque el hombre cuando no tiene el Espíritu de Dios y no pasa tiempo con Dios, la Escritura dice que el hombre es despiadado y sin misericordia. La Escritura dice que el corazón del hombre es malo, es perverso, es engañoso más que todo. Todo lo ve mal, todo lo juzga mal, porque se necesita tiempo. El verdadero Hijo de Dios, cuando ama a las almas, hermano, pasa tiempo con Dios, cambiando su corazón, y que Dios le esté explicando por qué Él es tan bueno y misericordioso. Porque el verdadero siervo, sierva, hijo, hija, líder, pueblo de Dios, los que son verdaderos hijos de Dios, es un pueblo misericordioso, compasivo. Estos son los hijos que deben de tener un corazón, hermano, conforme al corazón de Dios, conforme a su alma, conforme a su espíritu, no conforme a los sentimientos, no conforme a las emociones. Saúl tenía un corazón malo. Saúl tenía un ojo malo. Siempre veía las cosas mal. Pero la Escritura dice que David era prudente. La Escritura dice que David era sensato. Y por eso Dios estaba con él. Usted lo puede ver en primera de Samuel 16, 18, primera de Samuel 18 al 14. Dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Por eso cuando se trata de almas, hay que usar mucho la delicadeza conforme al corazón de Dios. Por eso mi Señor los perdonaba. ¿Por qué Dios perdona a la gente? ¿Por qué Dios te perdona a ti? ¿Por qué Dios me perdona a mí? Para que tú y yo no nos alejemos de Él. Para que tú y yo no abandonemos el camino de Dios. Para que tú y yo no terminemos perdidos. Para que tú y yo no terminemos, hermano, sin la vida de Cristo. Por eso Él nos perdona. Porque no quiere haberte apartado, no quiere haber alejado, no quiere condenarte, no quiere juzgarte antes de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que busca es que tú cambies el corazón. Cuando mi Señor perdona la vida de un hombre, no tomándoles en cuenta, no está diciendo que le permite que peque, sino que no los destruía, no los arruinaba, porque no quería verlos lejos. Por eso termino con este versículo. Dice Pedro, 1 de Pedro 1:22, de habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué provoca realmente un corazón puro? Un corazón conforme al corazón de Dios. La obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu. ¿Y qué provocó? Un amor, una misericordia, una piedad. La palabra misericordia está dividida en tres: piedad, amor y compasión. Amor, piedad y compasión. No se apiadan,
no son misericordiosos. Para poder ayudar a un pueblo se necesita pasar tiempo con Dios, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios nos hable, que Dios nos ayude. El hombre que no sabe de obediencia, no sabe de temor, no sabe de amor a la verdad, hermano, no sabe lo que es un corazón misericordioso. No saben qué es misericordia, no saben qué es compasión. Porque la palabra esta escrita, hermano, nos enseña a todos la obediencia. ¿Saben qué es la obediencia? Que es un actuar. Pero la enseñanza, hermano, la palabra de Dios, la letra literal, esta Biblia que usted ve aquí, no enseña misericordia, no enseña paz, no enseña gozos, no enseña amabilidad, no enseña justicia, no enseña mansedumbre, no enseña templanza, no enseña fe. ¿Sabe qué es lo que enseña? Lo único que enseña es que nosotros nos metamos con Dios, que nos limpiemos para conocer el amor de Dios, la paciencia de Dios. Y esto, ¿sabe dónde lo aprendemos nosotros? La misericordia, la paz, el gozo, la justicia, pasando tiempo con Él, que nos vaya Él descubriendo lo que está escrito. Por eso el Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque ustedes juzgan al inocente, ustedes condenan al inocente. Misericordia quiero y no sacrificios. Vayan y aprendan misericordia quiero, vayan y aprendan misericordia, porque ellos no habían aprendido misericordia. Por eso dice que Él nos salvó por medio de su bondad, por medio de su amor, por medio de su misericordia, por medio de su justicia, que derramó sobre nosotros abundantemente, para que nosotros, hermanos, gocésemos de esa vida eterna. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que la importancia de nosotros, que nosotros haya el compromiso. El verdadero Hijo de Dios pasa tiempo con Dios. Si usted le da 2 días a la semana, no es suficiente. Si pasa 3 días con Dios, a partir de los 3 días metido con Dios, va a empezar a ver las cosas diferentes. Va a empezar a ver las cosas diferentes. Por eso es importante entender una relación con el Señor. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esa relación? A ver, a oír, a hablar, a actuar como Él lo hace con las almas. La diferencia entre ser hijo de Dios es que es un corazón de misericordia. La diferencia de ser un cristiano o un religioso es que conoce letra, pero no conoce misericordia. Por eso la Escritura dice que la misericordia siempre va a triunfar sobre el amor. Perdón, sobre el juicio. La misericordia va a triunfar sobre el juicio. Lo mataron porque tenían envidia. Por eso el Señor dijo: ¿por qué? Porque Él era bueno. Por eso dice que la buena tierra, estos son los que tienen un corazón bueno y recto y retienen la palabra oída y dan buen fruto. La gente, hermano, obediente a la voluntad divina, al corazón divino, tiene un corazón recto, bueno. ¿Por qué, hermano? Porque retienen la palabra de misericordia, de piedad, de compasión. Dice que el hombre bueno saca las cosas buenas de su corazón. Pero dice que a él lo mataron por envidia. Por envidia lo mataron. Porque él era bueno. Porque él no actuaba por su propia cuenta, actuaba conforme a lo que Dios le decía.
¿Por qué, hermano? Porque la Escritura dice en Proverbios 14:30 que la envidia es como la carcoma de los huesos. Es como la carcoma, es un cáncer. Por eso los hijos de Dios, ¿qué desarrollan los hijos de Dios? Generosidad. Los hijos de Dios desarrollan cada día misericordia, compasión. Los hijos de Dios desarrollan comunión con Dios. El hombre que es religioso, que es un cristiano, desarrolla envidia en su vida. Por eso mataron a los hijos de Dios. Desarrolla envidia, celos, persecución. ¿Por qué mataron a mi Señor Jesús? Porque lo único que desarrollaron en su vida era envidia, no misericordia. ¿Por qué los patriarcas dice que por envidia vendieron a José? Llenos de envidia. Por eso dice la Escritura que los que son llenos de envidia son justos, o sea, merecen juicio de Dios. Por eso, hermano, el que dice que ama la palabra, el que dice que ama los demás, no desarrolla envidia, desarrolla misericordia, desarrolla compasión, desarrolla una relación con Dios. Antes de decir que amas a alguien, tienes que tener una relación con Dios. Es imposible que alguien ame de boca sin tener una relación con Dios. A mi Señor Jesús lo mataron por envidia. Decían que eran hijos de Dios, decían que eran hijos de Abraham, se decían que ellos conocían la doctrina. Y Jesús les enfatizaba: es que yo lo que he visto es lo que he oído del Padre, lo que es. Y ellos decían: no, es que no es por eso, sino porque te dice que eres bueno, que porque dices eres misericordioso, porque eres compasivo, por eso te vamos a matar. ¿Cómo nos salvó Él? Por misericordia, por bondad, por amor, por paciencia nos salvó. Ellos querían acabar. Por eso que todo aquel que desarrolla envidia desarrolla la muerte. Todo aquel que desarrolla envidia se adelanta a los tiempos de Dios. No habla de parte de Dios, habla por su propia cuenta. Queridos hermanos, hay mucha diferencia. El Espíritu me explicó mucho que hay mucha diferencia entre ser un hijo de Dios y un cristiano. Mucha diferencia. ¿Quieres ayudar realmente? Pasa tiempo con Dios, todos los días. Por eso el Señor dijo en Mateo 17: yo me santifico por amor a vosotros, para que sean santificados ellos también. ¿Quieres ayudar a otro? Sométete a la autoridad, sujétate a la palabra y desarrolla en tu vida qué es la misericordia. Dile: Señor, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero tener un encuentro contigo, con lo que es la salvación. Eso representa, hermano, que sométete a ti mismo como Dios te trata a ti. ¿Por qué Dios es misericordioso? Por eso cuando la gente dice: yo no he pecado, yo no tengo que pedir perdón, yo nunca voy a hacer, eso es envidia, eso es carcoma, es cáncer en una persona altiva, arrogante, orgullosa, porque nunca piden perdón, porque nunca desarrollan la misericordia, nunca desarrollan la compasión. Y el único que enseña la misericordia, la compasión, se llama cuando nosotros pecamos, cuando nosotros reconocemos lo mal que hacemos todos los días. Ahí se empieza a desarrollar lo que es la misericordia de Dios sobre nosotros. Y por eso dice: ve y tú haz lo mismo con los demás. Que Dios te guarde, hermano, que Dios te bendiga, que en esta mañana desarrolles en tu vida y en la vida de los demás el amor, la misericordia. Si antes de derramar palabras, derrama misericordia, derrama compasión, derrama ternura, derrama realmente la salvación sobre los demás.
La diferencia entre ser hijo de Dios y un cristiano es que el hijo de Dios desarrolla misericordia y el religioso desarrolla envidia. Que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios, hermano, de esto hay mucho que decir, se expande mucho, trate de hacerlo más resumido, pero hay mucho que explicar de la diferencia entre el hijo de Dios y un religioso. ¿En qué consiste? ¿Dónde está el asunto? En pasar mucho tiempo con el Señor. Mientras los religiosos pasan tiempo mirando la vida de los demás, el Hijo de Dios pasa tiempo mirando la vida de Dios. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y muchas gracias por su tiempo. Les esperamos, queridos hermanos, hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canacín, Yucatán. Visítenos, queridos hermanos, para que juntos le demos la gloria a nuestro Padre Celestial y que Dios vaya cambiando nuestro corazón, vaya cambiando nuestras actitudes para con nosotros mismos y para con nuestros hermanos. Donde quiera que esté, congréguese, busque a Dios, arrepiéntase de sus pecados, siempre reconozca su condición de hombre, porque eso le hará cambiar su corazón. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir. Bendiciones a todos.